¿Y por qué los judíos, si es que dices que históricamente tuvieron este rol y en la Biblia, en la Torá, de este movimiento social ideológico de liberación de derechos que la gente que nos quiere esclavizar no quiere esos movimientos? Pero hoy en día los judíos, yo no veo que estén haciendo movimientos sociales, veo que si ese estudio es algo más personal, más espiritual. Sí, Bueno, es cierto que el pueblo judío no está concentrado como lo estuvo en la antigüedad, con la misión de convertir a los paganos al judaísmo. Eso es verdad. Yo pienso que esta es una consecuencia del éxito que tuvo el Imperio Romano cometiendo genocidio en el siglo primero y segundo. Bar Kokhba. Sí, exacto. Bar Kokhba, Simón Bar Kokhba o Bar Koziba, es su nombre original, fue un líder judío que eh, logró repeler a los romanos en la última etapa de este genocidio, liberó un cacho importante de territorio en lo que había sido la provincia romana de Judea y mantuvo esa independencia 3 años. Pero finalmente los romanos vencen a Bar Kokhba y con eso concluyen el gran genocidio del siglo primero y segundo contra el pueblo judío. Eh, Después de este genocidio, los romanos pudieron ahora sí imponer leyes que decían que el que se convirtiera al judaísmo tendría condena de muerte y se le prohibió a los judíos en el Imperio Romano hacer proselitismo religioso, etcétera. Y me da la impresión a mí, estudiando la historia de todo esto, que fue a la postre del genocidio romano que se fue desarrollando dentro de la comunidad de los rabinos un nuevo sesgo en contra de ponerse a convertir, porque la conclusión fue esto es demasiado peligroso y tenemos primero que asegurar la supervivencia del pueblo judío. Entonces ahí se fue anclando un nuevo sesgo en contra de convertir de hacer tanto esfuerzo por convertir a los paganos. Y entonces en el mundo moderno, como tú dices, vemos que el pueblo judío no tiene esta orientación misionera que alguna vez tuvo. Sin embargo, el ejemplo del pueblo judío es muy poderoso y todo mundo puede ver, a pesar de la propaganda que siempre se hace en contra del Estado de Israel, todo mundo puede ver que lo que hizo el pueblo judío en Oriente Medio es un milagro. Heredaron un predio que era desierto y pantano, lo hicieron florecer como nadie más. No ha habido ningún esfuerzo de rescate ecológico más impresionante que el que han hecho, que el que se ha hecho en los desiertos de lo que heredaron los judíos en lo que ahora es Israel. Y desde el punto de vista económico, técnico, militar, etcétera, todo lo que han hecho los judíos en Israel es un milagro, un milagro. Y como todo mundo también sabe, a pesar de la propaganda, Israel es la única verdadera democracia en Oriente Medio. Es el único lugar donde, de hecho, los derechos y libertades de los árabes son respetados. Tú quieres ver árabes que tienen sus derechos de expresión, sus derechos políticos, legales, etcétera, perfectamente respetados, pues tienes que ir a Israel, porque en cualquier país árabe están aplastados. Los árabes son semiesclavos o esclavos en todo el mundo árabe musulmán, ¿no? Salvo Indonesia, por ejemplo, o Malasia o algún país así donde son un poquito más moderados, pero digamos, en el vecindario del Estado de Israel, no podemos decir que hay árabes libres más que en el Estado de Israel. Entonces, el ejemplo del pueblo judío es muy importante. No sé si has visto tú un libro que se llama Startup Nation. Es un libro que fue escrito sobre el fenómeno singular de la inversión, ¿cómo le dicen? La inversión son la inversión semilla de las empresas innovadoras, ¿no? Sobre todo en el sector de tecnología. Israel se ha convertido en una verdadera fábrica de nuevas compañías de tecnología que relativo al tamaño de su población, pues es el resultado más impresionante que hemos visto en el capitalismo moderno. Entonces, el ejemplo del pueblo judío sigue siendo muy influyente.
y está siempre el peligro de que los gentiles del mundo descubramos al pueblo judío y descubramos la literatura judía y la legislación judía que ha tenido este tremendo impacto sobre la evolución política de Occidente. Te doy un ejemplo muy claro para que veas cómo la relevancia del pueblo judío no depende tanto o no es exclusiva de su proyección, digamos, simbólica. En el medioevo, los judíos estaban totalmente aplastados. Los terminaron encerrando en guetos y había muchísima legislación en contra de los judíos que los tenían semiesclavizados. Pero a pesar de todas esas restricciones que padecía el pueblo judío y a pesar de las persecuciones de la Inquisición, en el medioevo los judíos tuvieron un impacto tremendo sobre la historia política de Occidente porque el ejemplo de los judíos era muy atractivo para los disidentes cristianos y fue muy influyente con ellos. Y esos disidentes cristianos empezaron a traducir la Biblia cristiana, a los idiomas europeos, desafiando las leyes de los papas y los reyes que habían prohibido que hubiera Biblias en francés o en italiano o en cualquiera de los idiomas europeos. Y nada más podían estar en latín, que era un idioma que nada más hablaban los curas. Entonces los disidentes cristianos tradujeron la Biblia cristiana a los idiomas europeos y la empezaron a leer. Y el efecto de esto fue tremendo porque lo que estaban leyendo era sobre todo Biblia hebrea. La Biblia cristiana es más o menos 80% Biblia hebrea. El Nuevo Testamento es una cosa muy delgada. Entonces estaban leyendo mucha Biblia hebrea y eso pues los empezó a influenciar porque empezaron a leer sobre la revuelta de esclavos en el Éxodo y la legislación que fue entregada por Dios después de esa revuelta de esclavos para combatir la opresión y evitar que la gente más vulnerable fuera explotada o maltratada, etcétera. Y esto empezó a radicalizar a los disidentes cristianos y se empezaron a producir movimientos de liberación política desde el medioevo, que fueron combatidos con mucha violencia por la iglesia y por los reyes europeos, pero que no pudieron ser desaparecidos, porque cuando lograban destruir un movimiento, brotaban movimientos nuevos, porque ya todo el mundo estaba leyendo la Biblia. Y el efecto de eso, a la larga, fue producir cambios en la forma de pensar y en la forma de relacionarse de los occidentales europeos, hasta que se fueron gestionando los movimientos de la Ilustración que dieron lugar a las democracias modernas. Entonces, aun cuando el pueblo judío está simbólicamente aplastado y tiene poco poder de comunicación, e inclusive cuando no está haciendo esfuerzos muy grandes por convertir a los no judíos, de todas maneras vemos en la historia de Occidente que han tenido una tremenda influencia para bien en el desarrollo de nuestros procesos políticos y las clases gobernantes antisemitas lo entienden. Ellos saben que el pueblo judío tiene este efecto sobre la evolución política de Occidente. Entonces, hoy en día, aunque es cierto que los judíos no están especialmente interesados en convertir a los gentiles al judaísmo, las clases gobernantes antisemitas entienden que los judíos tienen esta influencia y por eso trabajan tan duro por perseguir y asesinar al pueblo judío.